Qué maravilloso que es poder estar delante de Dios en intimidad en este momento, ahí donde usted está, con sus ojos cerrados. Deténgase un minuto para escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nos llenamos de palabrerías delante de Él, pero qué hermoso que es poder hacer silencio y escuchar su voz, saber lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere mostrarnos, lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, mantenga esa intimidad con Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Que este tiempo se haga infinito. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Qué hermoso, Señor, es poder escuchar tu voz, entrar en esta intimidad, poder derramar nuestro corazón delante de ti, poder agradecerte. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Si usted quiere escuchar la voz de Dios en esta mañana,
tenga su corazón dispuesto y eleve una vez más, entone la canción y dígale: y no podría estar ante ti. Cante la iglesia. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Creo que ese es el deseo que tenemos esta mañana, de escuchar esa voz en medio de tantos ruidos que hay en este mundo. Estamos, Señor, agradecidos por tu palabra y por este tiempo de congregarnos aquí. Gracias por permitirnos, darnos la libertad, Señor, de hacerlo en nuestro país. Y Padre, oramos por tu iglesia en el mundo entero, por tus hijos, por aquellos que están pasando persecución. Señor, oramos por que la maldad en este mundo, Señor, pueda ser detenida a través de tu palabra, Señor. Gracias por cada creyente que se compromete con el Evangelio para vivirlo cada día. Hoy queremos, Señor, pedirte que tú nos hables. Queremos, Señor, entregar el control de nuestras vidas a tu Espíritu Santo, llenarnos de Él y que Él sea quien gobierne, arbitre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. Tome asiento, por favor. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a nuestra iglesia, el lugar de vida. También saludamos a nuestros amigos que a lo largo de esta jornada y de este día también nos acompañan en la transmisión en vivo que estamos realizando ahora y por medio de nuestra página en Facebook. Así que le damos la bienvenida a todos estos hermanos y amigos que se conectan cada semana con nosotros y también, por supuesto, agradecidos al Señor por ustedes, por verles cada semana aquí en casa y agradecidos también por la oportunidad que nos da de poder seguir predicando. Habiendo dicho esto, pues quiero pedirle a todos ustedes, tanto a los que están en casa también y los que estamos aquí, que tome su Biblia, por favor, y la abra en el Nuevo Testamento al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo número 1, vamos a estar ahí hablando un poquito en esta mañana. Y la verdad es que siempre es un desafío compartir el mensaje de la Escritura, porque como ustedes les había contado en alguna oportunidad, cuando yo conocí a Jesús o antes de conocer a Jesucristo, yo tenía mucha aversión hacia el cristianismo porque me parecía que era pues simplemente una fanfarronería de tratar de decir que podíamos conocer a Dios de una forma diferente de lo que yo ya le conocía. Y yo pensaba que Dios, obviamente, tendría que ser un ser extraordinario, en donde lo que Él comunicaría sería relevante siempre. Y hoy sigo con ese mismo pensamiento. Creo que el mensaje de la Biblia es o siempre va a ser transformador. No es algo que usted escucha y que no va a provocar un cambio en su vida. Debe provocar un cambio en su vida. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué muchas veces parece que eso no ocurre en cada uno de nosotros? Y hoy en la mañana, en el primer servicio, no lo voy a hacer ahorita por cuestión obviamente del tiempo, pero hoy nos dedicamos a leer el capítulo número 1 del libro de Colosenses, todo el capítulo, los 29 versículos que tiene el capítulo número 1. Y mientras yo iba avanzando con la lectura, leía el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, la gran mayoría pensó que yo iba a parar en el versículo 8, porque normalmente en las Biblias ahí está dividido y empieza otra sección. Pero no paré, y ya cuando iba más de la mitad, ya creo que algunos sospechaban que probablemente iba a terminar el capítulo. Y cuando llegué al final del capítulo número 1, el versículo número 29, pasé al capítulo número 2, y eso sí ya fue un poco preocupante para la gran mayoría.
Y la razón, yo les decía a los hermanos del primer servicio, es que muy probablemente para la gran mayoría de nosotros, incluyéndome yo también ahí, cuando leemos la Biblia, olvidamos que tenemos que saltar algunos muros en cuanto a la lectura de la Escritura. Y uno de esos muros, de esas murallas o de esos espacios que tenemos que saltar es precisamente el asunto del contexto cultural en el cual fue escrito la Biblia. No sería lo mismo, por ejemplo, si yo en este momento le escribiera una carta, por ejemplo, a uno de ustedes que sé que está atravesando un problema. Y le hablo acerca de ese problema y le empiezo a escribir algunos consejos, algunas cosas. Como usted está viviendo esa situación, inmediatamente va a saber de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay un contexto en el cual yo le estoy escribiendo, ¿no? Y a veces sucede que cuando leemos la Biblia nosotros olvidamos un poco ese tema del contexto al cual Pablo o cualquier otro autor de la Biblia está escribiendo, y muchas veces no entendemos nada del por qué está hablando Pablo ciertas cosas, especialmente en el libro de Colosenses o cualquiera de las otras epístolas que el apóstol Pablo escribió. Pero cuando lo contextualizamos, cuando entendemos un poco el trasfondo y nos damos cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, ya nuestra percepción cambia totalmente. El título del mensaje de esta mañana es ¿Cristo es suficiente? Es una pregunta en realidad. Y si yo hago esa pregunta a la iglesia, a aquellos que creen en Jesús, yo les pregunto a usted, iglesia, ¿es Cristo suficiente? ¿Qué dice la iglesia? Amén. ¿Pero por qué? Porque creo yo que estamos, pues obviamente, asiduos, estamos familiarizados con la idea de que en Cristo lo tengo todo, porque hemos escuchado muchas frases y versículos como que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera, etcétera. Y obviamente creemos que Cristo es todo. Sin embargo, muchas veces ocurre que en nuestras vidas, en nuestra práctica, tenemos que todavía preguntarnos si Cristo es suficiente. Porque sin darnos cuenta, muchas veces nos encontramos añadiendo cosas a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestra fidelidad a Jesús, porque creemos que si hacemos esas cosas, nos va a ayudar en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a empezar este tema con algunas preguntas que nos van a ayudar a contextualizar un poco el tema que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, les pregunto, ¿ejercen los astros alguna influencia sobre nuestra vida? ¿Qué os dice usted? ¿Sí o no? Es decir, si la luna amaneció en cuarto menguante, ¿esa es la razón por la cual su esposa anda con un genio? ¿Usted cree que las constelaciones, las estrellas y todos los astros tienen influencia sobre nuestra vida? A inicio de la década al inicio del 2000 en Estados Unidos se hizo una encuesta respecto a los periódicos y encontraron que había más de 1,700 periódicos, tanto nacionales como locales en Estados Unidos, de los cuales 1,200 y más tenían en sus páginas impresos el horóscopo. Si usted le pregunta a esas personas, estamos hablando de que más del 80, quizás 75-80% de esas personas dirían, sí, los astros tienen influencia sobre nuestra vida. ¿Y por qué? Porque la gente lee el horóscopo, consulta las cartas, se hace lectura de manos. Y lo increíble de todo esto es que hay muchos creyentes en Cristo que también creen en eso. No, es que me coincidió el otro día, me dijo que me iba a encontrar a un amigo de mucho tiempo y me lo encontré. Me lo encontré. ¿Cómo funciona eso? Otra pregunta, ¿existe alguna relación entre la dieta y la vida espiritual? Es decir, todo lo que comemos, lo que digerimos, la manera como nos alimentamos, influye en nuestra vida espiritual. Hoy en día tenemos mucha cultura en cuanto a esto. Hay mucha gente que es vegana, por ejemplo. Es decir, personas que solamente consumen frutos o productos de tipo orgánico, nada de carne, nada de ningún tipo que sea de origen animal.
¿Por qué? Porque creen que eso pues les va a ayudar de alguna forma en su vida. Y hay otros incluso que creen que esto tiene mucho, que afecta muchísimo nuestra vida espiritual. No comer ciertas cosas. La gente no come chancho, no come ciertas comidas. Y eso afecta. ¿Tiene relación? Hoy en día tenemos una cultura donde, por ejemplo, mucha gente practica el yoga. El yoga es una buena práctica para que los cristianos también. El tai chi nos ayuda en nuestra vida espiritual. ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Sirve de algo? Otra pregunta. ¿Nos habla Dios directamente a la mente o solo por medio de la Biblia? Es que el otro día tuve un sueño y yo soñé tal cosa. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? ¿De qué forma lo hace? ¿Audible todavía? ¿Te habla? ¿Vas a tener una revelación? ¿O necesitas tener alguna experiencia? Hoy les compartía que yo he visto, por ejemplo, usted te metes a YouTube y pones música cristiana y te aparecen música de inspiración para orar, música para tener alegría, música para inspirarte en leer la Biblia, música y cosas por el estilo. Encontramos de todo. Y eso pues nos hace realmente pensar de que a veces necesitamos, qué sé yo, entrar en algún trance, en alguna postura, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Qué hermosa que estuvieron las alabanzas, oh, me sentía en el cielo, pero ahora estamos en el estudio de la palabra de Dios, entonces, bueno, es que ¿Dios no está hablando todavía o solamente a través de la música? ¿Hoy le va a hablar Dios? ¿Le habló Dios temprano? ¿Le habló ayer? ¿Qué le dijo? A veces esas preguntas no las podemos contestar, no sabemos qué decir en cuanto a eso o cómo responderlas simplemente cuando alguien nos contesta o nos interroga respecto a eso. Ahora, otra pregunta más. ¿Tienen las religiones orientales o místicas algo que ofrecer al creyente verdadero? Hay mucha filosofía que hoy en día ha entrado. Hoy en día las creencias orientales están muy en bogas especialmente ahora en Latinoamérica. Religiones como la religión musulmana, que ya hay aquí en Ecuador, creo que en Quito me escuché que había una mezquita o algo así que ya están reuniéndose. Todo ese tipo de cuestiones, de asuntos que vienen desde Oriente, que tienen misticismo, ¿tienen algo que ofrecernos al creyente, aquel que cree en Jesús? Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿es Cristo suficiente? La iglesia, o la carta que Pablo escribió a los colosenses, es una carta pues que fue escrita a una iglesia que probablemente nosotros no la conoceríamos si no estuviera en la Escritura, porque la ciudad de Colosas era una ciudad muy pequeña para el año o para el tiempo en la que Pablo escribió. Junto a la Odisea, no sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas prediqué acerca de la iglesia de la Odisea. Esta ciudad, por el contrario, era una ciudad bastante importante, pero la ciudad de la Odisea era una ciudad más pequeña que había tenido su tiempo de apogeo, siendo que se encontraba en la misma ruta comercial que se encontraba la ciudad de la Odisea, que conectaba el oriente con el occidente. Pero había venido decayendo poco a poco. Recuerden que les mencioné que en el año 60 hubo un terremoto que asoló toda la zona, incluyendo la ciudad de la Odisea, que casi la destruyó. Bueno, Colosas, también sufrió lo mismo, pero no pudo quizás llegar a tener la misma relevancia que tendría la ciudad de la Odisea, que se recuperó y que se convirtió en una ciudad muy importante, aún para el final del primer siglo, como vimos. Por eso el Señor le mandó una carta que había una iglesia allí.
Y esta ciudad se encontraba al este de Éfeso, a unos 160 kilómetros, hacia el interior de Asia. Las otras dos ciudades que estaban cercanas, como mencioné, era la ciudad de Laodicea y también la ciudad de Hierápolis. Se encontraban alrededor. Y allí, en esta ciudad, fue que comenzó una iglesia a la que Pablo le va a escribir esta carta. Ahora, había muchas filosofías que se mezclaban en esta región. Recuerde que era un paso obligado para comunicarse con el oriente, con el occidente. Había mucho comercio. Así que constantemente llegaban nuevas ideas y nuevas doctrinas que venían de muchos lugares, de muchos sectores. Y había muchos charlatanes que llegaban. Y esto era obviamente un terreno fértil para especulaciones religiosas y por supuesto también para herejías, porque eran los pueblos en donde llegaban esta gente. Yo me recuerdo cuando yo soy de un pueblo pequeño, en Vince, cuando éramos pequeños, nosotros salíamos el fin de semana al pueblo a hacer las compras en burro, en bicicleta, en lo que sea, porque había que comprar el día sábado y domingo. Era el movimiento en la ciudad. Y entonces era muy común ver llegar camionetas con altavoces, con personas hablando. Y decía, venga que le ofrecemos el elixir de la juventud para que usted no tenga esos dolores y se rejuvenezca. Y tenía ahí una persona que se tomaba y que vendía unos frascos. Y todos los montubitos estábamos alrededor de la camioneta queriendo comprar el elixir de la juventud. Y eso era mentira, un agua, quién sabe dónde la sacaban. Y el hombre se iba el fin de semana y nosotros nos llevábamos la botellita a la casa y eso no funcionaba para nada. Y muchos de estos lugares, de estas personas llegan a los pueblos, especialmente los pueblos así del interior, pero son gente que engaña a la gente. Llegaba también el tipo que andaba con la bolita, ¿y dónde está la bolita? ¿Y dónde está la bolita? Y te decía, apueste, aquí está la bolita. Usted le apuesta, aquí está la bolita. Y nosotros apostábamos y levantaba el vasito y no estaba la bolita. Y nos íbamos chiros a la casa porque nos robaban infamemente esta gente. Igual en Colosas había muchos de estos charlatanes, predicadores que llegaban a la ciudad de Colosas con mensajes nuevos que les prometían a la gente ciertas bondades en cuanto a su experiencia religiosa, en su experiencia espiritual. Junto con el paganismo en el cual ellos vivían también, cada nueva doctrina abría la puerta para que alguien fuera atraído o seducido, porque de pronto, si yo le pregunto en este momento, ¿usted quiere amar más al Señor? ¿Quiere ser más fiel al Señor? Usted va a decir, sí. Entonces yo le podría decir, mire, que si usted hace esto, entonces usted va a sentir la presencia del Señor. Suba a un monte a orar a las 4 de la mañana por 15 días, todos los días, y entonces sentirá la presencia del Señor. Y probablemente algunos no lo van a hacer, porque yo sé que a ustedes no les gusta madrugar, pero alguno que otro que quiere genuinamente encontrarse con el Señor lo va a hacer y por ahí le juega el 8 y va a tener alguna experiencia y vamos a tener la doctrina de la oración en el monte a las 4 de la mañana para encontrarnos con el Señor, porque el Señor se levanta a esa hora. Y así creemos que eso nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Y Colosas, y al igual que Laodicea y las otras ciudades que se encontraban allí, tenían este problema. Esa era la ciudad. Ahora, la iglesia de Colosas, según lo que encontramos en el mismo libro de Colosenses, no había sido fundada por el apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo número 4, si usted me acompaña en su lectura, dice Pablo allí en el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo dice ahí que él había escuchado de la fe de los creyentes en Colosas. No los había visto. En el versículo número 9 del mismo capítulo 1 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, nuevamente, había escuchado acerca del amor, había escuchado acerca de la fe. Y Pablo dice, hemos empezado a orar porque les hemos escuchado. En el capítulo número 2, verso 1, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol. Pablo decía, yo lucho por ustedes en oración, aunque no les he visto, oro por ustedes. Así que la iglesia en Colosas y la iglesia en la Odisea también, ninguna de ellas había sido fundada por el apóstol Pablo. ¿Cómo empezó la iglesia? Según Hechos capítulo 19, el versículo número 10,
Pablo permaneció aproximadamente 3 años en Éfeso. 3 años. Y es probable que durante ese tiempo de ministerio, Pablo dice ahí que toda la provincia de Asia escuchó el Evangelio. Y así nacería, por así decir, la iglesia en Colosas. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, encontramos algunos nombres que se mencionan allí como Epafras, Tíquico, Filemón, Onésimo, quienes eran oriundos de la ciudad de Colosas. Aparentemente, por lo que podemos darnos cuenta, entonces, Epafras quizás se convertiría en uno de los artífices fundadores de la iglesia en Colosas, ya que él, al conocer a Pablo en Éfeso, llevaría el evangelio hasta la ciudad de Colosas. Pablo lo menciona ahí en el versículo número 7 del capítulo número 1. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En el capítulo 4, verso 12, si usted me acompaña ahí, Pablo dice lo siguiente acerca de Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Versículo número 13 dice, porque de él, de Epafras, nada que ver, bueno, fuera. Y de ahí no sé. Y la mayoría de nosotros hemos llegado aquí a esta ciudad, una ciudad grande que nos ha acogido y hemos desarrollado nuestra vida, pero venimos de otros lugares. Y lo que pasó con Colosas fue exactamente que Epafras conoce a Pablo, conoce a Jesús y vuelve a su natal Colosas y ahí empieza a compartir el evangelio con sus conocidos, con la gente que estaba a su alrededor. Filemón vivía en Colosas y en su casa, según el libro de Filemón, que también es parte de este grupo de cartas conocidas como las cartas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, tenía la iglesia funcionando en su casa. Pablo menciona en el libro de Colosenses a la hermana amada Apia y a Arquipo, quienes eran la esposa de Filemón. Mire que el chisme está bueno, ¿no? Era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Filemón, que probablemente era el pastor de la iglesia en Colosas, porque en Colosenses 4:17 Pablo le dice, díganos otro. Y entonces yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo una iglesia misionera? ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos tan enraigado en cuanto a misiones gira en torno a que la iglesia envíe personas y sostenga en la Italia, en la África y todo lugar y que sean misioneros profesionales. Entonces cuando la gente me pregunta si nuestra iglesia es misionera, ¿qué deberíamos responder? ¿Y dónde están? Ustedes somos nosotros. Cuando cada uno de nosotros hace su trabajo, no tenemos que preocuparnos. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que había en Colosas? ¿Cuál era el problema en Colosas? Ya vimos la ciudad, ya vimos la iglesia. Ahora los problemas. 3 problemas principales había en Colosas. 3 problemas principales. El primero tenía que ver con las filosofías orientales que venían y llegaban a la iglesia, ¿no? Que estaban amenazando con destruir el ministerio allí en la ciudad de Colosas. Es decir, una mezcla allí entre la filosofía oriental, en donde se prometía a las personas una mayor experiencia espiritual a través de un conocimiento especial. Allí comenzaría lo que hoy en día conocemos como el gnosticismo, ¿no? Que habla del conocimiento, y a través de conocer, decían ellos, usted puede tener una plenitud espiritual si tan solamente se sometiera a ciertas ceremonias o a ciertos preceptos. Y esto pues hacía que mucha gente quisiera unirse a este grupo,
ya que si no hacías o no eras parte, no podías disfrutarlo. Pablo dice que esto era un error. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo número 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estas filosofías le prometían crecimiento espiritual a la gente, experiencia espiritual. Sin embargo, Pablo dice que no tenían nada que ver, que eran huecas, que eran engaños, eran tradiciones de los hombres, dice el versículo número 8, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. No tenían nada que ver con Jesús. Nada que ver. Hay muchas filosofías que te prometen que si tú te inicias en cierto rito, vas a alcanzar un grado de iluminación. Pero Pablo dice, eso no tiene nada que ver con Jesús. Nada que ver con Jesús. En segundo lugar, otro problema era el legalismo. Había una comunidad grande de judíos ahí también en Colosas que creían que el rito de la circuncisión ayudaba en el desarrollo espiritual. Es decir, ellos decían, hay que circuncidarse porque eso realmente es la marca del crecimiento espiritual para los creyentes. Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice, en él, hablando de Jesús, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo dice, Cristo les dio una nueva naturaleza. Esa naturaleza carnal, pecaminosa, habituada al pecado, fue puesta a un lado por Jesús. En el momento que creyeron, no necesitan hacer absolutamente nada. El problema es que muchas veces de nosotros nos preocupamos porque no cambiamos. Porque de pronto hay hábitos arraigados en nosotros que todavía no los podemos dejar y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algo más que necesito hacer? Y entonces ahí venían los legalistas y decían, no, es que si usted no se circuncida, entonces no va a alcanzar el nivel. Es como que hoy día yo le digo, hermano, es que si usted no viene todos los días a la iglesia y está fielmente y no falta ni un culto, entonces usted viene todos los días a la iglesia y ora y canta y todo lo demás, pero va a la casa y se pelea con todo el mundo, tiene un mal carácter. ¿Cómo se va a sentir usted? Frustrado. Porque está pensando, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Y cuál era el problema? Pablo dice, el problema es que no entiendes que en el momento en que recibiste a Jesús, el poder que el pecado ejerce sobre tu vida ha sido quitado. Ahora Cristo quitó esa influencia en tu vida. Ahora tú necesitas tomar decisión respecto a qué vas a hacer con Jesús. Hoy día, ahora en este momento, yo mientras cantábamos, yo decía, ojalá que nos pudiéramos estar todo el tiempo cantando y alabando. Uno se siente tan lindo. Qué lindo es estar en la iglesia aquí, con los hermanos. Que Dios te bendiga. Qué guapa que está hoy día. Qué bien que se te ve. Todo el mundo nos está diciendo cosas bonitas. Pero nos tenemos que ir luego. Y yo puedo pasar aquí llorando y alabando al Señor y diciendo, ay Padre, qué lindo, estoy en el cielo. Pero si yo voy a ese carro que tengo allá afuera, lo enciendo, doy retro y me voy a la esquina y un cristiano se me atraviesa y me hace frenar, ahí se va a ver realmente cuán en el cielo estoy. Porque yo puedo haber hecho 1000 cosas acá, haber madrugado y haberme aguantado los 2 servicios. Pero Pablo dice, hasta que tú no tomas tu propia decisión en cuanto a quién eres en Jesús, nada va a cambiar. Pero yo no estoy en contra de la psicología o cosas por el estilo, pero si yo necesito de algo más aparte de Jesús para cambiar mi vida, entonces algo está mal en lo que estoy creyendo o en Jesús. Yo sé que hay cosas que penetran profundamente el alma.
El otro día escuchaba en una radio, y realmente creo que hace 2 semanas, y creo que eso fue lo que el Señor utilizó para llevarme a enseñar esto que estoy enseñándoles ahora, porque yo escuchaba en una radio que estaban hablando ¿cómo se llama esto? Una conferencia para sanar las heridas que tú tienes en tu corazón para creyentes. Entonces gente llamaba y decía, lo que pasa es que yo tenía yo vengo de una relación y entonces ahí hablé con la consejera y yo me di cuenta que no había perdonado porque ahí me pataleé y peleé y entonces yo le decía a mi esposa, pero eso es regresión. O sea, te están trayendo a que regreses a una herida que ocurrió en el pasado y que vuelvas a experimentar exactamente lo que pasaste. ¿Cómo no vas a sentir dolor otra vez? Y yo, cuando era muchacho, me corté acá. No puedo porque no puedo subirme, pero yo me hice una herida aquí. Estaba yo jugando y me corté con un filo de una caña gadúa. Me hice una herida. Ahorita está grande, o sea, cuando yo era pequeño mi brazo era más finito y era una grande herida. Imagínate que yo digo, bueno, ¿cómo te hiciste esa herida? Bueno, yo estaba, ¿qué tal si lo recreamos? ¿Usted haría eso? Yo no. Que me va a doler, o sea, ¿me quieres volver a abrir? ¿Quieres que nuevamente haga? Y Pablo dice, no se puede hacer eso. Cristo te hizo una nueva criatura. Y es a partir de ahí que tú necesitas caminar. Si la Biblia dice que Dios ni se acuerda de los pecados pasados, y que los sepulta ¿dónde? En lo profundo del mar y que los pone tan lejos como está, ¿qué cosa? El oriente del occidente. Él se olvida. Sabemos que Dios no se olvida, pero la idea es que Él no los trae, no los recuerda, no te los saca a colación cada vez que tú te portas mal y te trae de nuevo los pecados. Eso no lo hace Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento en el libro de Efesios, que se parece muchísimo a la carta de Colosenses, ¿qué nos dice que Jesús hace con su iglesia? La limpia, la cuida, la santifica. Eso es lo que está haciendo Jesús todos los días. Esa es su obra sumo sacerdotal. Él está purificando su iglesia. No la está ensuciando con los mismos pecados que tú quieres traer a colación a tu vida todo el tiempo. Cuando tú piensas y dices, ay, es que sí, yo no sirvo para nada, yo soy un pecador. El Señor te dice, sí, ya lo sé, no sirves para nada. Pero déjame que yo hago mi trabajo. Y Él te empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y todos los días está purificándote, pero tú tienes que permitir que la palabra de Dios purifique tu vida. Ahora, un último problema tenía que ver con las prácticas extremas de búsqueda de espiritualidad. Como decían algunos creían, especialmente los gnósticos, ellos creían que la materia era mala. El problema que nosotros teníamos tenía que ver con nuestro cuerpo. De tal forma que aunque ellos creían que Dios nos había creado, no podían conciliar la idea de cómo un Dios santo podía relacionarse con una materia mala. Cómo un Dios santo podía habernos creado porque había mucha maldad en el mundo. Entonces lo que ellos hicieron fue idear una filosofía donde decía que Dios, el Dios supremo, santo, inalcanzable, se encontraba lejos de nosotros. Y que a partir de Él habían surgido emanaciones espirituales. Es decir, otros entes espirituales. Ellos creían en los demonios, usted va a leer en Colosenses, en los ángeles, en todos seres espirituales, pero que habían salido de este Dios y que cada emanación iba como que bajando en pureza, hasta que llegó a ser lo suficientemente baja para relacionarse con nosotros. Pero el Dios santo era imposible alcanzar. Entonces, cuando creían eso, lo que estaban diciendo era que Jesús no podía ser Dios porque Dios se encarnó. Se hizo hombre.
Y ellos decían, no puede ser posible que el Dios se relacione con la naturaleza humana. Porque ellos no sabían que realmente la materia en sí no es pecaminoso, ni tampoco lo es el cuerpo. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Ese es el problema, nuestra naturaleza, que quiere controlar el cuerpo y usarlo para el pecado. El cuerpo en sí no es malo. Nuestra naturaleza caída es el problema. Porque si la materia en sí fuera mala, Cristo no habría venido a la tierra con un cuerpo humano. Pero ¿por qué Jesús se pudo encarnar? Porque su naturaleza era impecable. Que no tenía la naturaleza, porque Él fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso dijo el ángel, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso Jesús es santo, sin mancha. Nosotros no podemos porque somos caídos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, está habituada al mal. Entonces, ¿qué es lo que necesita ser regenerado? ¿Nuestro cuerpo? No. Necesitamos ser recreados en nuestra naturaleza. Por eso Dios nos dio un nuevo cuerpo. No, te dio una nueva naturaleza, creada según Dios, dice la Escritura. Tu cuerpo ahora necesita vivir de acuerdo a esa naturaleza. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O ya se perdieron? Ok, ahora, para terminar, ¿qué más tenemos ahí? ¿Algo más? Póngame la siguiente, por favor. La carta de Pablo tenía pues algunos componentes. Ahora entendemos un poco el trasfondo, ¿verdad? De lo que estaba diciendo Pablo aquí. Ahora, imagínense que usted y yo queremos más del Señor. ¿Qué buscaríamos? Pablo en su carta, o el tema en esta carta, es la preeminencia. Palabra que significa que Cristo es por encima de todo y suficiente para todo. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque la iglesia estaba siendo atacada con muchas filosofías que decían que necesitaban añadir algo a su creencia en Jesús. Hoy es lo mismo. Hoy los creyentes vivimos muchas veces en derrota y no nos es suficiente el Señor. Vidas victoriosas, a veces no es lo que tenemos. De tal forma que Pablo quiere decirnos que toda persona, escuche bien esto, que pone su fe en Jesús es salva. La persona que cree en Cristo es salva. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo en una relación maravillosa y vital, no necesita absolutamente nada. En lo absoluto. Cristo es preeminente. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 18. Dice así, y Él, hablando de Jesús, dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Frente a todo lo que ellos estaban escuchando en cuanto a estas filosofías y sutilezas, falsos maestros que querían engañarlos, Pablo les dice, la única respuesta frente a eso es entender que Cristo es por encima de todo, es preeminente, es principal, no hay nada por encima de Jesús. Y lo más maravilloso es que Él no está por allá en algún rincón del universo. Él está en cada uno de nosotros. Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Ahora, si quisiéramos dividir esta carta, tome nota de esto porque no está ahí, pero quiero dejárselo para finalizar. El capítulo número 1, el libro de Pablo,
de la carta de Pablo tiene que ver con doctrina. Allí, en el capítulo número 1, la preeminencia de Cristo es declarada. Después vamos a desarrollarlo en las próximas semanas. En el capítulo número 2, Pablo nos advierte del peligro. La preeminencia de Cristo es defendida. Cualquier cosa que quiera quitar el lugar que Cristo tiene debe ser rechazado. Finalmente, en los capítulos finales 3 y 4, el deber. Tenemos el deber de demostrar cuán preeminente es Cristo en nuestra vida. ¿Es Cristo suficiente? Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Para concluir, terminar esta mañana. Necesitamos este mensaje hoy día. Yo lo necesito. Es un desafío. Yo les compartía hoy en el primer servicio de que cada semana me siento, no encontré la palabra que estaba buscando en antes, para decir, me siento cohibido, vamos a decir, frente a todo lo que, con toda la tecnología que tenemos, con toda la modernidad que tenemos, le abro mi corazón. A veces yo reviso prédicas de iglesias grandes, iglesias donde está pues lleno. Y a veces me pregunto y digo, ¿será que es esto lo que debo compartir? ¿Será que de pronto hay que hacer alguna cosa novedosa? Y pienso, y le abro mi corazón, y si usted no lo piensa así, me alegro. Pero yo a veces pienso, ¿y no será que también los hermanos no les encantaría tener una pantalla de pared a pared donde aparezca todo con luces de colores y todo? ¿No les gustaría tener luces por aquí, luces por allá? Porque eso es lo que está de moda. Y ojo, sin ánimo de criticar a nadie, porque cada uno sabe lo que hace. Cada uno es responsable delante del Señor. ¿No será que yo estoy muy chapado a la antigua y todavía quiero decir, no, es que yo quiero mucha lucecita porque soy medio ciego y prefiero verlos a todos, entonces nada que me apaguen las luces? Y me siento así como venido a menos, como un poco cohibido en cuanto a este tema, y le pregunto al Señor, Señor, dime por favor, ¿qué necesita la iglesia? Y entonces me doy cuenta de que cada día las iglesias se llenan, cada domingo miles de personas escuchan mensaje de la palabra de Dios alrededor del mundo, pero millones. Sin embargo, veo que el mundo va de mal en peor. El divorcio va en aumento, aún entre los creyentes. El homosexualismo, el lesbianismo, van en aumento. Hoy ya no es extraño. Ya tenemos, creo que en Ecuador, iglesias incluyentes con homosexuales y lesbianas predicando la Biblia. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita usted y yo? ¿Criticar a los demás por lo que están haciendo? Entonces me doy cuenta que yo no estoy llamado a pararme de este púlpito para condenar a nadie de los que están allá, ni para criticar a nadie de los que están allá, porque no creo que esa sea la labor de un pastor. Creo que estamos aquí simplemente para declarar la verdad de la Escritura, punto. Porque es lo único que puede transformar y cambiar el corazón. Solo Jesús. Necesitamos escuchar esto para nuestras vidas hoy, porque vivimos tiempos en que la tolerancia interpreta todo como una creencia es tan buena como la otra. Y eso es un error.
Tenemos que decir, esto enseña la Biblia, esto dice la Escritura. Cristo es preeminente, es suficiente, Él es la cabeza, Él es Dios hecho carne. Si quieres que Él cambie tu vida, Él es el único que puede hacerlo. No puedes añadirle nada. Entonces, si yo soy creyente, si yo soy hijo de Dios, y tengo mis luchas como todo el mundo lo tiene, lo que necesito es determinar quién es Cristo para mí. ¿Él es todo lo que necesito? Entonces, enfrentarme directamente con Él. ¿Quién es Él? ¿Qué Él ha hecho por mí? Y eso es lo que Pablo hace en esta hermosa y maravillosa carta que hemos visto en este momento. Le pido que la lea. ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Hoy, pues usted va a salir a su hogar, va a salir a sus actividades. Mañana va a empezar una nueva semana. La próxima, si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar nuevamente aquí. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo o cuánto se refleja Cristo más la próxima semana de lo que se refleja hoy? ¿Cuán más parecido a Cristo nos estaremos la próxima semana? ¿Cuánto nos pareceremos más a Él? Porque mientras más usted quiera parecerse a Jesús, créame, más lejos se va a mantener del pecado y el pecado no podrá controlarlo. Así que no es qué es lo que usted hace para Cristo, sino es qué o cuánto es lo que Él hace en usted. Cuánto Él tiene de usted. Créame que entonces las cosas van a caer en su lugar, en su orden. Luchamos con el pecado como aquella persona que lucha con la dieta, que pasa por la dulcería diciendo, voy a pasar pero no voy a entrar. Y pasa. Y cuando pasa, se para en la puerta y dice, voy a ver pero no voy a entrar. Y para y ve. Y cuando está viendo, dice, voy a entrar pero no voy a comprar. Y entra y cuando está adentro dice, voy a comprar, pero no me lo voy a comer. Lo compra. Y cuando lo compra, dice, no me lo voy a comer todo, solo un poquito. Y luego que se lo comió todo, llora porque no puede hacer dieta. Y así luchamos con el pecado nosotros. Soy un pecador, es que no sirvo para nada, es que yo lo único que sé es pecar. Y tenemos tan clavado eso en la cabeza que lo único que nos falta hacer es pecar. Porque ya nos hemos convencido que no podemos hacer otra cosa. Pero cuando pones en tu mente lo que Jesús es y cuánto te quieres parecer a Él, créeme, que el pecado te va a horrorizar. No va a ser algo que quieras hacer. No estoy diciendo que te vas a hacer súper santo y todo. Pero estoy diciéndote que mientras más quieras parecerte a Jesús, menos vas a querer ofenderlo. Menos. Y eso es lo que tienes que buscar. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice Romanos, ¿sí o no? Ya no tiene poder, ya no tiene control. Vamos a terminar, póngase de pie para orar.
Todos luchamos con algo en nuestra vida. Creo que la única forma de hacer un cambio es reconocer si le hemos entregado eso a Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Recuerda cuando Pablo decía en Filipenses, porque para mí el vivir es, no quiero otra cosa, decía Pablo. Y Pablo decía ahí mismo en Filipenses, y quiero una cosa, ser hallado en Él. Quiero ser hallado en Él. Donde sea que yo me encuentre y alguien me vea, en Cristo. No importa si estoy solo o acompañado, si estoy de ministerio, si estoy en la cárcel. En Él. Eso era todo lo que Él quería. Eso es que Cristo sea preeminente. Y si usted quiere eso en su vida, pues tiene que permitir que Él llene todo, que entre a todas las habitaciones de su casa. Y deje de luchar con lo que Él ya venció en la cruz del Calvario. Pablo dijo, el cuerpo del pecado fue circuncidado con Cristo en su muerte. Fue quitado. Eres una nueva persona. Señor, yo quiero darte gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, por lo que tú haces. Queremos parecernos a ti, Señor. Queremos que tú te reflejes, que seamos la imagen que otros pueden ver de Jesús. Padre, gracias por tu amor. Quiero bendecir a tus hijos, Señor, esta mañana y esta semana que comienza. Usa a tu pueblo, Padre. Que así como este hombre, Epafras, llevó el evangelio sin ningún interés más que compartir lo que había encontrado en Jesús, cada uno de nosotros compartamos de Cristo con los demás. Esta semana que viene, Señor, queremos una semana dedicada a vivir para ti y a reflejar a tu Hijo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Amén, iglesia.